Te han enseñado que perdonar es virtud, que el rencor es veneno, que debes soltar todo y seguir adelante con una sonrisa bondadosa. Te han mentido. El perdón indiscriminado no es nobleza del alma, es cobardía disfrazada de santidad. Es la rendición del guerrero que prefiere llamar a su derrota paz interior, antes que enfrentar la verdad de su propia debilidad. Nietzsche lo sabía. Perdonar a todos es traicionarte a ti mismo, es convertirte en cómplice de tu propia humillación. Vivimos en una cultura que ha hecho del perdón una religión secular. Nos bombardean con mensajes sobre dejar ir, sobre liberarnos del pasado, sobre elegir el amor por encima del odio. Pero detrás de esta retórica aparentemente luminosa se esconde algo más siniestro: la domesticación del espíritu humano. Cuando perdonas todo, cuando excusas todo, cuando justificas todo, no estás siendo noble. Estás renunciando a tu derecho fundamental de juzgar, de valorar, de decir esto estuvo mal y no lo acepto. El perdón se ha convertido en el opio del alma moderna. Nos han convencido de que la ira es tóxica, de que el juicio es destructivo, de que la indignación es primitiva, pero la ira puede ser justa, el juicio puede ser necesario, y la indignación puede ser el primer paso hacia la transformación. Cuando perdonas automáticamente, cuando conviertes el perdón en un reflejo condicionado, estás anestesiando tu capacidad de discernimiento moral. Estás eligiendo la comodidad de la aceptación ciega por encima de la incomodidad de la verdad. Nietzsche entendió que detrás de la moral del perdón se esconde lo que él llamó la moral de rebaño, esa tendencia humana a buscar valores que nos hagan sentir seguros, incluidos, parte de la manada. Perdonar se ha vuelto socialmente deseable porque nos permite evitar el conflicto, esquivar la confrontación, mantener la armonía superficial. Pero la armonía construida sobre la negación de la injusticia no es paz, es complicidad. La sociedad nos ha enseñado que el resentimiento es malo, que debemos superarlo, que debemos transformarlo en perdón. Pero Nietzsche nos invita a considerar una posibilidad diferente, que el resentimiento, cuando es genuino y justificado, puede ser una fuerza vital, una energía que nos impulsa hacia la superación. No todo resentimiento es veneno. Algunos resentimientos son la sangre que bombea nuestro corazón hacia la justicia. El problema no es sentir resentimiento, sino quedarse atascado en él. El problema no es la ira, sino la impotencia que la acompaña. El problema no es el juicio, sino la incapacidad de actuar sobre ese juicio. Cuando perdonas prematuramente, cuando saltas directamente del dolor al perdón, sin pasar por el fuego transformador de la indignación justa, estás cortocircuitando tu propio proceso de crecimiento. La cultura cristiana, según Nietzsche, ha hecho del sufrimiento una virtud y del perdón una obligación. Nos ha enseñado que debemos poner la otra mejilla, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos perdonar 70 veces 7. Pero esta moral del perdón incondicional es, en realidad, una moral de los débiles. Es la estrategia de supervivencia de aquellos que no tienen el poder de cambiar su situación, y por tanto, buscan consolarse convenciéndose de que su impotencia es virtud. El verdadero poder no está en perdonar todo, sino en tener la capacidad de perdonar selectivamente. El verdadero poder está en poder decir no cuando es necesario, en poder establecer límites, en poder defender lo que es importante para ti. Cuando perdonas indiscriminadamente, estás renunciando a tu poder de evaluación. Estás entregando tu autoridad moral a otros. Nietzsche nos habla de la voluntad de potencia, esa fuerza vital que nos impulsa hacia la expansión, el crecimiento, la autoafirmación. El perdón indiscriminado es la negación de esta voluntad, es decir, no importa lo que me hagas, lo aceptaré. Es convertirse en víctima profesional, en mártir permanente, en alguien que ha hecho de su propia negación una identidad. La transvaloración de valores que propone Nietzsche implica cuestionar todos los valores heredados, incluido el valor del perdón.
No se trata de ser cruel o vengativo, sino de ser honesto contigo mismo. Se trata de preguntarte, ¿estoy perdonando porque realmente he procesado el daño y he elegido seguir adelante? ¿O estoy perdonando porque me han enseñado que eso es lo que debo hacer? Muchas veces, lo que llamamos perdón es en realidad represión emocional. Enterramos nuestro dolor, nuestra ira, nuestra decepción, y les ponemos encima una etiqueta que dice, perdón. Pero el dolor enterrado no se transforma, se pudre. La ira reprimida no se convierte en paz, se convierte en resentimiento tóxico. La decepción negada no se vuelve sabiduría, se vuelve amargura disfrazada. El amor fati que propone Nietzsche no es resignación pasiva, sino aceptación activa. Es decir sí a la vida tal como es, con sus dolores y sus alegrías, con sus injusticias y sus bellezas. Pero decir sí a la vida no significa decir sí a todo lo que otros nos hacen. Significa aceptar que el dolor es parte de la experiencia humana, pero también que tenemos el derecho y la responsabilidad de protegernos y de establecer límites. El Übermensch, el superhombre nietzscheano, no es alguien que perdona todo porque es superior a las emociones humanas. Es alguien que ha trascendido la necesidad de aprobación externa, que ha desarrollado sus propios criterios de valor, que puede elegir cuándo perdonar y cuándo no perdonar, basándose en su propia evaluación de la situación. Perdonar puede ser un acto de poder cuando es una elección consciente, cuando viene después de haber honrado tu dolor y tu ira, cuando es el resultado de un proceso genuino de transformación. Pero perdonar también puede ser un acto de impotencia, cuando es una respuesta automática, cuando es una forma de evitar el conflicto, cuando es una manera de negar tu propio valor. La sociedad moderna ha creado una falsa dicotomía entre el perdón y el resentimiento, como si fueran las únicas dos opciones disponibles, pero existe una tercera vía, la indiferencia activa. Puedes elegir no perdonar sin quedarte atascado en el resentimiento. Puedes elegir no excusar la conducta de otros sin convertirte en víctima de tu propia ira. Puedes elegir protegerte y establecer límites sin necesidad de racionalizar o justificar las acciones de quienes te han dañado. El perdón verdadero no puede ser mandado, no puede ser forzado, no puede ser programado. Surge naturalmente cuando has procesado completamente una experiencia, cuando has extraído de ella todo el aprendizaje posible, cuando ya no necesitas que la otra persona cambie para que tú puedas estar bien. Pero este tipo de perdón es raro, es profundo, es transformador. No tiene nada que ver con el perdón superficial que se predica como virtud universal. Traicionarte a ti mismo significa renunciar a tu derecho de sentir, de juzgar, de establecer límites. Significa convertirte en una esponja emocional que absorbe todo sin discriminar. Significa hacer de la aceptación ciega una virtud y de la autoprotección un pecado. Tu ira puede ser sagrada cuando es justa. Tu juicio puede ser necesario cuando es honesto. Tu capacidad de decir no puede ser lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por otros. No todo merece ser perdonado. No todo merece ser excusado. No todo merece ser racionalizado. El camino hacia la autenticidad no pasa por el perdón indiscriminado, sino por la honestidad radical contigo mismo. Pasa por reconocer que tienes el derecho de protegerte, de establecer límites, de elegir con quién compartes tu energía y tu tiempo. Pasa por entender que tu valor no está determinado por tu capacidad de aguantar todo lo que otros te hagan. Nietzsche nos invita a convertirnos en artistas de nuestra propia vida, a crear nuestros propios valores, a decidir por nosotros mismos qué merece ser perdonado y qué no. Nos invita a rechazar la moral heredada, que nos dice que debemos ser infinitamente tolerantes, infinitamente comprensivos, infinitamente perdonadores. La verdadera libertad no está en perdonar todo, sino en tener la capacidad de elegir. La verdadera fuerza no está en aguantar todo, sino en poder decir hasta aquí. La verdadera sabiduría no está en excusar todo,
sino en poder discernir entre lo que merece compasión y lo que merece límites firmes. Al final, la única traición real es la traición a tu propia verdad, a tu propia integridad, a tu propio derecho de existir con dignidad. Cuando perdonas todo, cuando excusas todo, cuando justificas todo, no estás siendo virtuoso, estás siendo cómplice de tu propia diminución.